vamos ahora a estudiar el capítulo 8. Vamos en el capítulo 8. Como platicamos los que han estado siguiendo estas enseñanzas, la semana pasada platicábamos que en el libro de los Hechos capítulo 8 yo miro tres grandes enseñanzas. Seguro que hay más, porque la palabra de Dios es vasta, vastísima. Pero yo miro tres enseñanzas aquí que quiero platicar con ustedes, que nos honran con su compañía, que nos honran con esa hambre que tienen de aprender la palabra del Señor. Y el primer tema, ya lo vimos la semana pasada, el gran gozo que se generó en la región de Samaria, porque recibieron el Espíritu Santo, pero también recibieron la palabra de Dios, el Evangelio, lo recibieron con gran gozo. Entonces platicamos de ese gran gozo que fue afirmarse el Evangelio en la región de Samaria, después de esa persecución que comenzó en Jerusalén y que hizo que toda la iglesia que se encontraba de manera principal en Jerusalén, en Israel, comenzó a ser dispersada, y el primer lugar donde ellos llegaron, obviamente por cercanía, fue a las regiones de Samaria, para que se cumpliera la palabra que Jesucristo le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estando precisamente en Samaria, después de que recibieron la palabra del Señor con mucha alegría, con gran solicitud, con muchas ganas de aprender, los samaritanos, siendo herederos del evangelio que predicó seguramente aquella mujer en el pozo, que fue salvada por Cristo Jesús, vemos algo muy interesante, y es la segunda cosa que quiero platicar contigo del capítulo 8 del libro de los Hechos. Y si tienes tu Biblia ahí dispuesta, capítulo 8 de Hechos, quiero leer del versículo 9 al versículo 25. Como siempre, primero queremos leer. Y después de leer, creo que conviene estudiar un poquito. Entonces, leamos versículos 9 al 25 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: pero había un hombre en Samaria, recuerda, en Samaria, en esa iglesia llena de gozo, que escucha la palabra de Dios con mucha atención, donde hubo liberaciones de demonios y muchas sanidades. En esa región, dice, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a ella a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estos les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo, Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén
y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Señor Jesús, bendice tu palabra, que fluya con poder, que fluya con autoridad, que tu Espíritu Santo toque vidas en esta hora, que tu Espíritu Santo se manifieste en la vida de los que están ahora escuchando. Y permítenos llegar al corazón y a las mentes, llegar sobre todo al espíritu de cada uno de los que están en su casa escuchando y poder afirmar nuestra vida en el conocimiento de tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. La iglesia está creciendo. La iglesia está avanzando. La iglesia se está afirmando. Muchas cosas están empezando a tomar orden. Recuerda, han pasado varios años desde que Cristo ha partido. La iglesia se está estructurando. Los apóstoles, así con S, apóstoles, se están organizando. Se están instituyendo ancianos en las diferentes iglesias o congregaciones. Se están instituyendo o se están estableciendo diáconos para diferentes funciones. Y en esa organización primaria, un diácono interesante, la semana pasada hablábamos de Felipe, platicábamos algunas cosas acerca de Felipe. Hay que mencionar, no es el Felipe apóstol. Hay un apóstol dentro de los 12 que se llamaba Felipe, pero no se trata de ese Felipe. El Felipe apóstol seguramente se quedó en Jerusalén, porque así dice la palabra, que los apóstoles cuando fue esta persecución se quedaron en Jerusalén. Pero el Felipe diácono, joven diácono de testimonio que fue escogido junto con Esteban, el primer mártir, es él el que tiene de una manera espontánea un llamado para ir a predicar el evangelio a Samaria y se convierte en Felipe el evangelista y con dones del Espíritu Santo empieza a liberar demonios, a ministrar corazones, a sanar enfermos. Es importante mencionar esto porque el Espíritu Santo cumple lo que prometió. Sobre todo aquel que creyere, el Espíritu Santo lo acompañará. Los dones del Espíritu Santo no son exclusividad de algunos cuantos iluminados. Dios le ha dado el Espíritu Santo a su iglesia. Y Felipe, como parte de la iglesia, como un diácono, como un evangelista de la iglesia, va con este tipo de manifestaciones. Y cuando llega a Samaria, se encuentra con un personaje que ya leímos de él, que se llama Simón. Y quiero hablar de Simón, porque es muy importante la aparición de Simón dentro de la historia de la iglesia primaria, porque Simón es el representante o es la representación de algo que va a ocurrir y que va a pasar en la iglesia toda la historia. Y que por primera vez el Señor nos advierte en el libro de los Hechos para poner cuidado, para poner atención y para ser cautelosos. Porque por un lado están los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, por otro lado están los ancianos que comienzan a ser establecidos. Los ancianos son los pastores, pues hay que entenderlo bien. Cuando la palabra habla de los ancianos, está hablando de los pastores que se quedan al cuidado de las congregaciones. Está hablando de diáconos que empiezan también ellos a tomar parte en la administración, en los trabajos que son más, digámoslos, de alguna manera, más propio de la atención a las necesidades del pueblo, no tanto a la palabra. Y el Señor usa a todos. Y ante ese crecimiento que la iglesia tiene, aparece un hombre que es una voz de alarma, es una voz de alerta, es un foco rojo que la iglesia debe de poner cuidado. Porque este Simón tenía grandes ambiciones, tenía un ego muy alto, tenía un hambre de lucimiento, un hambre de poder y un hambre de dinero. Y cuando Felipe llega, con mucha humildad, con mucha honestidad, con mucha naturalidad, predicando a Cristo, teniendo como propósito que solo Cristo y solo Cristo sea dado a conocer,
que la salvación que Cristo da pueda cumplirse y llegar a muchos. Este Simón, que ya gozaba de cierto prestigio porque era un mago, así que hacía trucos para engañar a la gente, y obviamente en aquel tiempo la gente era más fácil de engañar. Yo creo que en todas las épocas siempre ha habido un área del ser humano que se deja engañar. Aunque hoy tenemos mucho conocimiento, mucha tecnología, mucha información, mucha ciencia, todavía el ser humano tiene un área frágil en su alma que se inclina hacia las situaciones oscuras, hacia las situaciones sobrenaturales, y somos fáciles de engañar. Pero en aquel entonces los samaritanos pensaban que realmente era una situación divina. De hecho, la palabra dice que cuando Simón hacía sus trucos de magia, la gente decía: miren, este es el poder de Dios. Y eso es muy probable porque Simón, eso les hacía creer, que todo lo que él hacía era una situación de un poder sobrenatural. Sin embargo, Simón sabía que se trataba de engaños, era una suerte de ¿cómo se dice, Ian? Predigitación. Aquí está acompañándome Ian en los controles técnicos, entonces él también es mi público y me ayuda en estas transmisiones. Pero Simón sabía que no era verdad todo aquello, pero la gente no lo sabía. Entonces Simón aprovechaba la inocencia, la ignorancia, la necesidad, hasta cierto punto aprovechaba hasta su religiosidad o su necesidad espiritual. Pero de repente, ¿qué pasa? Que la gente que decía que Simón tenía un gran poder de Dios, de repente llega Felipe con un poder genuino de parte de Dios, que toca vidas, que transmite gozo, que transmite paz, que transmite poder genuino de parte de Dios, y comienza a echar fuera demonios, y comienzan a sanar enfermedades, y comienzan a haber liberaciones espirituales. Y Simón se queda impactado, a tal punto que se convierte en un seguidor de Felipe. Y cuando Felipe dice que es importante bautizarse para reafirmar la salvación, cuando Felipe, como buen evangelista, predica que es necesario el bautismo, digo eso, hermano, porque debemos entender que el trabajo evangelístico termina hasta que se lleva a las personas al bautizo. El bautizo es algo muy importante en el conocimiento de la fe. Es importante conocer que Cristo es nuestro Señor y Salvador y reconocerlo. Pero el siguiente paso es el bautizo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una afirmación de nuestra fe. Es una afirmación pública. Porque uno puede reconocer a Jesús como Señor y Salvador y pedirle a Cristo Jesús que nos reciba y nos acepte en privado, en lo secreto. Pero cuando uno se bautiza, indudablemente que tiene que hacerlo público. Entonces lo que uno está diciendo es: no me avergüenzo del Evangelio. Cuando uno se bautiza está diciendo: no me avergüenzo de ser llamado hijo de Dios. Lo que uno está declarando es: no me avergüenzo de ser un discípulo del Salvador. Lo que uno está declarando es: no temo a que los demás me vean y sepan que yo ya no quiero caminar, ni quiero pensar, ni quiero actuar como ellos lo hacen, como los que no tienen a Dios. Por eso el bautismo sí es un compromiso, pero no con una iglesia, no con una institución, no con una denominación, no con una doctrina. Es un compromiso con el mismo Señor y Salvador, porque eso es lo que el bautizo es. Una declaración pública de que yo he muerto al pecado y he resucitado a una nueva vida. Dice Pedro que es una petición a Dios de una nueva conciencia. No es ser perfecto, no es no tener problemas, no es que se acaben las batallas. Cuando uno se bautiza, tal vez las batallas aumentan. Cuando uno se bautiza, tal vez las tentaciones son mayores, porque ahora Satanás va a tratar de derribar a uno que ya confesó públicamente que él es un hijo de Dios. No obstante,
también hay más poder de parte del Espíritu Santo. Y todo eso lo miró Simón. Así que Simón le dice a Felipe, bautízame. Yo también me quiero bautizar. Pero aquí hay algo interesante que quiero empezar a analizar contigo. Porque Simón empezamos a ver, conforme a la lectura, que no había mucha sinceridad en él. La realidad es que él no era sincero. Él tenía un interés escondido. Cuando él le dice a Felipe, oye, yo quiero bautizarme, lo hace porque está esperando que el bautizo le dé ese poder que Felipe tenía. Él piensa que el bautizo le va a permitir tener popularidad. Él piensa que el bautizo le va a permitir tener mayor respaldo ante las personas. Y en última instancia está esperando tener dinero. Siempre tuvo un plan de riqueza, de poder, de dominio, de aceptación, pero no una aceptación pura y sana. En otras palabras, Simón es figura clara de los infiltrados en las iglesias. Simón es figura clara de los falsos ministros. Simón es figura clara de ministros que tratan de engañar a la iglesia. ¿Sabes por qué es importante esto, hermano? Porque esto ha existido desde siempre. Si ha habido un gran enemigo de la iglesia, son las falsas doctrinas y los falsos ministros. Si algo ha tenido la iglesia siempre que pelear, es por aquellos que buscan algo, que buscan servirse del evangelio y que obviamente se presentan enmascarados, porque Simón gozaba de una buena reputación. Se bautiza, entonces la iglesia lo empieza a aceptar todavía más. Empieza a conocer doctrina, porque dice que siempre estaba cerca de Felipe. Eso quiere decir que escucha. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que aún Felipe tal vez pudo haber creído que había sinceridad en el corazón de Simón. ¿Sabes qué significa Simón? Simón significa el que escucha a Dios. Mira qué interesante, porque la palabra nos habla de otros Simones. Por ejemplo, el Simón, el anciano que estaba a la puerta del templo y que cargó a Jesús, ¿te recuerdas? Ese era un anciano que escuchaba a Dios en el templo. Pero él escuchaba a Dios porque estaba esperando la salvación, estaba esperando la redención de Israel. Y él escuchó la voz de Dios en su corazón cuando vio a Cristo bebé, a Jesucristo, a Jesús, siendo llevado por sus padres al templo. Y una vez que escucha la voz de Dios, él da una profecía, da una palabra, da un mensaje y dice, he aquí la redención de Israel. Pero este Simón es otro Simón que pareciera que escucha la voz, porque está siendo discipulado, maneja el mensaje. Yo estoy seguro que era un hombre que tenía capacidad para hablar, que tenía buena retórica, era un mago. Y recuerda que los magos necesitan manejar bien las manos y bien la boca. Necesitan tener un buen manejo de sus manos y de sus labios para causar distracción y en esa distracción poder engañar a las personas. Pues él entonces sabía hablar, así que aprendía, sabía escuchar. Yo estoy casi seguro que Simón hablaba la palabra, hablaba la doctrina, casi igual que Felipe. Y el propio diácono Felipe pudo haber pensado que había sinceridad. Pero no era así. Felipe lo que estaba esperando era el momento para poder dar el salto y él convertirse en un ministro envuelto en el manto del evangelio para un propósito personal y egoísta. La palabra dice que Pedro y Juan llegaron a Samaria porque escucharon que estaba creciendo mucho la iglesia. Escucharon que en Samaria había un pueblo muy dispuesto, muy alegre, con mucho gozo, muy dinámico. Y entonces seguramente dijeron, qué interesante, qué hermoso que Felipe está haciendo un buen trabajo. Qué bueno que Felipe está predicando el evangelio de tal manera que Samaria está siendo alcanzado. Y fueron a visitar y mirar ellos mismos la iglesia tan hermosa que se estaba construyendo en Samaria. Y cuando llegaron ahí, efectivamente vieron el poder de la palabra, el poder del evangelio, de la doctrina y además la manifestación del Espíritu Santo a través de Felipe. Sin embargo, notaron algo. Dijeron, aquí se está moviendo el Espíritu Santo,
pero vemos que solo se mueve en Felipe. Solo Felipe muestra ciencia, solo en Felipe se evidencia sabiduría, solo en Felipe se hacen manifiestos dones de sanidades, dones de milagros, y eso no está bien. No se puede solamente en uno. Los dones del Espíritu Santo es para todos. La manifestación del Espíritu Santo es para toda la iglesia. Así que Pedro y Juan comienzan a orar al Señor para que el Espíritu Santo se manifieste en toda la iglesia de Samaria. Y eso ocurre. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Me llama la atención que no dice que hablaban lenguas. Recibían el Espíritu Santo. Eso quiere decir que 1 Corintios capítulo 12 se manifiesta. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 12 dice: y el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, y a uno les es dado el don de lenguas, a otro de profecía, a otro de fe, a otro de ciencia, a otro de sabiduría, a otro de interpretación de lenguas, a otro de hacer milagros, etc. Seguramente el don del Espíritu Santo se manifestó en todas estas formas. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Se confundió una vez más este hombre. Él pensó que el Espíritu Santo venía por la imposición de manos. Y cuando él vio que imponían manos y entonces había una manifestación, él creyó que había algo que Felipe no le había dicho. Porque Felipe no imponía manos. Al menos eso parece ser. Se daban señales, se daban milagros, liberación de demonios, pero Felipe no imponía manos. Sencillamente el Espíritu Santo respaldaba la palabra. Pero los apóstoles, movidos por Dios, imponían manos para que el Señor manifestara su Espíritu Santo en toda la iglesia. Y Simón, impactado, atónito por lo que sucedía, porque él buscaba otra cosa, dice que les ofreció dinero. Les ofreció dinero, obviamente, porque ese era su corazón. Es decir, él quería comprar, él quería obtener de una manera fácil, rápida, y él pensó, nota esto, si él les ofreció dinero es porque él tenía dinero. Así que les dijo: ¿cuánto quieren? ¿Cuánto por ese talento? ¿Cuánto por ese don? ¿Cuánto para que hagan que yo imponga las manos y las personas hablen lenguas? ¿Cuánto para que yo imponga las manos y la gente reciba milagros? ¿Cuánto para que yo imponga las manos y la gente sane de sus enfermedades? ¿Cuánto quieren? Pensó que ellos estaban de alguna manera ofreciendo una franquicia. ¿Cuánto quieren para que yo me quite el saco y la gente se caiga como fichas de dominó? ¿Cuánto quieren para que yo sople sobre las personas y las personas se caigan y se revuelquen en la tierra? Dígame, ¿cuánto quieren? ¿Sabes por qué? Porque pensó que ese era el sistema. Pon atención. Pensó que era el sistema, yo doy dinero para recibir dinero. Estos que hacen que la gente manifieste esto, seguramente están buscando una ganancia. Yo les voy a ofrecer esa ganancia para que después yo pueda obtener esa misma ganancia. Pon atención, hermano. En la iglesia hay ministros infiltrados. En la iglesia hay ministros fraudulentos. En la iglesia, bautizados que conocen doctrina. Por eso, hermano, no te sorprendas de los que sepan mucha doctrina. Yo me recuerdo que el doctor Otoniel, entre las muchas cosas que él nos enseñaba, él decía: la doctrina no salva a nadie, pero ha perdido a muchos. Y esto es obvio porque la doctrina no salva, quien salva es Jesucristo. Solo Jesucristo salva, pero la doctrina, cuando usamos la doctrina de una manera arbitraria, egoísta, cuando usamos la doctrina de una manera para manipular a las demás personas, cuando usamos la doctrina de una forma que se exalte, que se enaltezca a la persona más que a Cristo, allá hay problemas. Este hombre sabía doctrina, ya estaba bautizado. Sin embargo, cuando Pedro y Juan llegan ahí, se manifestó lo que había
real en su corazón. Pedro y Juan, que eran ministros del Espíritu, apóstoles genuinos del Espíritu, apóstoles genuinos de Cristo, lo frenaron. Pero antes de hablar de cómo lo frenaron, yo quisiera decirte qué dice la palabra acerca de estos Simones modernos y cómo desde la antigüedad nos dicen cuáles son sus intenciones. Dice la palabra, acompáñame al libro de Ezequiel, al profeta Ezequiel, capítulo 38. Perdón, déjate confirmo el pasaje. Capítulo 13, perdón. Ezequiel capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Es un pasaje que pudiéramos leerlo todo el capítulo 13, porque es un mensaje contra los falsos profetas. Desde tiempos de la antigüedad se han levantado falsos profetas para confundir al pueblo de Dios, para engañar al pueblo de Dios, con intenciones escondidas. Y el Señor les dice a los falsos profetas, versículo 3, capítulo 13, ay de los falsos profetas, insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Simón, él era el claro ejemplo de los falsos profetas injertados en la iglesia del principio. Y si eso fue en la iglesia del principio, eso sigue pasando. En la iglesia de hoy sigue habiendo falsos profetas que profetizan de su propio corazón, es decir, no de parte de Dios. Oíd palabra de Jehová. Insensatos, andan en su propio corazón y nada han visto. ¿Sabes que es muy fácil que alguien diga, Dios me habló, Dios me dijo, y no sea cierto? Y nosotros que nos reconocemos como personas que nunca hemos escuchado la voz de Dios audiblemente, y no estoy diciendo que Dios no hable audiblemente. Hoy, precisamente el día de hoy, leía una frase de John Piper, un ministro que el Señor está levantando mucho, que por cierto escribió un pequeño librito acerca del coronavirus y el evangelio, te lo recomiendo. Pero John Piper dijo en una de sus frases, en una de sus conferencias, dijo, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia. Y eso es verdad. Porque a veces andamos escuchando a cualquiera que dice, Dios me dijo, pero nunca hemos abierto la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Y nosotros nos quedamos sorprendidos y decimos, ay, qué grande es este. Ay, ha de ser un hombre muy espiritual y un hombre muy especial, porque Dios le habla. A mí nunca Dios me ha hablado, porque nunca has abierto tu Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. No estemos esperando que vengan grandes profetas. No estoy diciendo con esto que el Espíritu Santo no hable, pero lo que estoy diciendo es que hay muchos falsos profetas, falsos predicadores, porque también ese es otro error. A veces pensamos que los profetas son solo aquellos que anuncian cosas del futuro, y un profeta es el que da un mensaje de Dios. Hoy puede haber muchos predicadores que están dando mensajes de parte de Dios y son más profetas que muchos de aquellos que solamente están tratando de sacar tu dinero o dominar tu conciencia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, nada han visto, son como zorras en los desiertos. No habéis subido a las brechas, no habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla y el día de Jehová. Mira lo que está diciendo, son profetas que no se han fajado para edificar a la iglesia, que no han llorado por la iglesia, que no han hecho ni un solo muro para proteger a la iglesia, solamente tienen imaginaciones de su corazón para un propósito personal. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, así dice Jehová, pero Jehová no los envió. Con todo, todavía esperen que Dios confirme su palabra. Son Simones modernos que solamente se llenan la boca diciendo así dice el Señor, mi Dios me habló, tuve un sueño, tuve una visión. No es verdad eso. Y en el profundo de su corazón todavía dicen a Dios, Dios, confirma tu palabra. ¿No habéis visto vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa?
Pues habéis dicho, Jehová ha hablado, cuando yo no he hablado, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis hablado mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios está contra los Simones modernos. Por eso el capítulo 8 de hecho es muy importante, porque ¿sabes cuál es la voz de advertencia? Dios dice, cuidado iglesia, porque así como hubo Simones, falsos ministros fraudulentos, con fines egoístas, con fines particulares. Si eso fue en la iglesia del principio, ¿cómo no va a ser en la iglesia del final, que es la que nos toca vivir ahora a nosotros? Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, cuando no hay paz. Uno edifica la pared, y aquí que los otros recubrían todo con lodo suelto. Versículo 16, ahí mismo en el capítulo 13 de Ezequiel dice, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, diciendo Jehová es el Señor. ¿Tú crees que ahorita con lo que está pasando en el coronavirus se pueden levantar profetas que digan, pero todo está bien, no pasa nada, si tú eres cristiano no te va a pasar nada? Son falsos profetas. Si tú escuchas nada más las alabanzas de nuestra denominación, no te va a pasar nada. Son falsos profetas. Pon en tu casa el Salmo 91 y no te va a pasar nada. Son falsos profetas. Solo predican paz. Solo manda tu ofrenda a este número de cuenta. Solo manda tu ofrenda y no te va a entrar el coronavirus a tu casa. Son falsos profetas. Y Dios está en contra de los Simones modernos. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. También se levantan mujeres diciendo que son profetizas y a veces son peor que los hombres. ¿Te recuerdas aquella mujer profetiza que Pablo, ¿quién era su otro compañero? Pablo y Silas, si no me equivoco, que andaban predicando el evangelio y una mujer andaba detrás de ellos. Dice que por 3 días andaba diciendo, voz de Dios, escuchen a estos grandes siervos de Dios, voz de Dios, no de hombres. Por 3 días andaba de, ¿cómo se llama? De chaperona, no, de palera. Y lo que estaba diciendo no era una mentira. Pablo y Silas, siervos de Dios. Sin embargo, después de 3 días el Espíritu Santo le muestra por el espíritu de ciencia a Pablo, y Pablo se voltea y le dice, fuera demonio de pitonisa. Y la mujer se revolcó en el piso porque lo que estaba hablando era un demonio. Y nota, no estaba diciendo algo que fuera tan extraño. Dios no necesita que se levanten mujeres para respaldar la palabra de sus ministros. Pero Dios arremete contra esas mujeres que tenían sueños, que tenían visiones. Esas mujeres que iban con el pastor y le decían, pastor, tuve un sueño, tuve una visión. ¿Y cuántos pastores no hay que se están guiando por sueños de mujeres? No estoy diciendo que Dios no le den sueños, pero la función de un pastor debe ser discernir por la palabra y con la palabra. Así ha dicho Jehová, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Quiere decir que hay profecías o profetas o falsos ministros que lo que quieren son las almas. A ver, ¿qué es un alma? El alma es la parte central, es la parte más importante de una persona, porque recuerda que el ser humano está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo tiene que ser sometido a la palabra, porque el cuerpo, al estar en el cuerpo los sentidos, es a través de donde entran todas las tentaciones, ¿verdad? Así que el cuerpo tiene que ser también disciplinado, la palabra nos enseña eso. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte que Dios nos dio, el soplo de Dios para que nuestro ser tenga contacto y pueda percibir al Señor. Sin embargo, en el alma, la palabra dice en la carta del apóstol Pedro
que Jesucristo es el pastor de nuestras almas. ¿Cómo? ¿Pastor? ¿Por qué no dice pastor de cuerpos o pastor de espíritus? ¿Por qué pastor de almas? Porque el alma es la más rebelde. Necesita vara. El alma es la que más se deprime, la que más se entristece. Necesita callado para que sea animada, consolada. Pero recuerda que en el alma están las emociones, los pensamientos y la voluntad. Y esto es lo que constantemente hace que nosotros fluctuemos. A veces son nuestros pensamientos que nos confunden, los pensamientos, información que nos llega, que nos dice será, no será. Por eso hay que cuidar mucho nuestros pensamientos, a quién escuchamos, qué leemos, qué aprendemos. Un lugar donde los jóvenes son atacados en su alma a través de su manera de pensar muy fuertemente hoy es en las escuelas, porque atacan los pensamientos, Satanás ataca los pensamientos. Muchas veces, hermano, somos atacados en nuestras emociones con libros, con películas, con videos. En la familia tenemos problemas, conflictos, diferencias y nuestras emociones se deprimen, se entristecen, se enojan, nos llenamos de ira y necesitamos al Señor. Porque al final nuestra voluntad, que es la otra parte de nuestro ser, toma decisiones. Y a veces son decisiones basadas en pensamientos mal fundados o en emociones que están lastimadas. Y dice que estos falsos profetas, estos falsos ministros, se aprovechan de esas fragilidades de pensamiento, de esas fragilidades de emociones, para que la voluntad sea sometida. Vendas mágicas, profecías falsas, milagros corruptos, doctrinas manipuladas, vendas mágicas para vuestras manos. ¿Por qué para las manos? Para que ya no hagamos las obras de Jehová. Hemos sido llamados a hacer obras de justicia, hemos sido llamados a hacer obras de amor, hemos sido llamados a hacer obras de paz, hemos sido llamados para que nuestras obras glorifiquen el Evangelio, hemos sido llamados para que nuestras obras ayuden al huérfano, ayuden a la viuda, ayuden al extranjero. Hemos sido llamados para que nuestras manos se levanten en adoración a Jesucristo. Hemos sido llamados para que nuestras manos sean puestas sobre el arado del Evangelio. Pero hay ministros que no quieren que nuestras manos sirvan a Dios, sino que los sirvan a ellos. Vendas mágicas, fetichismos, palabras de manipulación, dones falsos para las manos y velos mágicos para la cabeza de toda edad. Es decir, ministros falsos que no van a parar en si son jóvenes o son viejos, si son hombres o son mujeres. Velos para la cabeza, para que nuestra cabeza, qué interesante que una de las armas que el Señor dice que la armadura tiene es un yelmo de salvación. Y el yelmo es un casco. ¿Dónde va? En la cabeza. ¿Para qué? Para que nuestra manera de pensar, para que nuestra ideología, nuestra cosmología sea regida por la palabra de Dios. Pero hay ministros de vendas mágicas para la cabeza, para que ya no pensemos, pues. Ministros que quieren que la iglesia no piense, sino que solamente los escuche a ellos. Todas las sectas, todas, no hay una, empieza a nublar la Biblia. Trata de que la Biblia se cierre, la Biblia se vele. Y si usan versículos, usan algunos versículos escogidos y siembran a las personas pensamientos para que llegue un momento en que las personas no tengan libertad de pensamiento, no tengan libertad de interpretación. La Iglesia Católica, ¿cuántos años, cuántos siglos no le dijo a las personas, no lean la Biblia? Solo escuchen al Papa. No van a entenderle a la Biblia. La Biblia necesita ser interpretada por el Papa. Y la gente aceptó esa venda mágica, mentirosa, de un ministro fraudulento. Cuando un ministro no te invite a leer la Biblia, cuando un ministro te diga que solamente él o por él puedes tener cualquier cosa, salvación, sanidad, prosperidad, lo que sea, no le creas, es un Simón que quiere hacer una venda mágica a tu cabeza. Yo recuerdo una vez más, menciono al doctor Otoniel, un ministro genuino del Evangelio, que él decía, el día que yo acepté a Cristo no me hice un harakiri intelectual. Lo que él trataba de decir con eso es que Dios no nos prohíbe pensar. Que cuando nosotros abrimos la Biblia,
Dios quiere que le abramos con todas nuestras emociones completas y con toda nuestra mente completa, para que nosotros podamos tener un ejercicio intelectual, un ejercicio emocional, un ejercicio espiritual, y después tomemos una decisión, es decir, nuestra voluntad también participe. ¿Cuál es uno de los grandes versículos del libro de Romanos? Para mí el libro de Romanos es maravilloso porque empieza a hablar del pecado, la condición del hombre baja, ruin, pecadora, sin oportunidad de ser salva, y cómo Cristo es el único medio de salvación, cómo Cristo, siendo Dios de manera soberana, sin participación del hombre, vino, muere y nos da la oportunidad de ser salvos y solo por su poder ser injertados en la vid verdadera que es Él. Pero conforme va avanzando el Evangelio nos dice, pero ahora tú tienes que comprometerte. Dios ya te salvó, tú no podías salvarte, estabas ciego, estabas lejos, eras pecador. Cristo lo hizo por ti, Él te lo reveló, el Espíritu Santo te abrió la cabeza, el corazón, el espíritu. Pero llega un momento en que dice Pablo, pero ahora tú ¿qué vas a hacer? Lo que tienes que hacer es bautizarte, lo que tienes que hacer es permitir que el Espíritu Santo viva en ti. ¿Te recuerdas el gran pasaje de Romanos capítulo 7 donde dice, oh miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso termino haciendo? Pero el capítulo 8 dice, pero gloria sea al Señor que por su Espíritu Santo ahora somos capaces de hacer lo que Dios quiere. Y entonces dice, ahora entrégate al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te comience a transformar. Y viene el gran capítulo 12. Transformaos en vuestra mente, transformaos en vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Entonces Él no dice en ningún momento que tu cabeza, que tu cerebro, que tu intelecto se anule. Lo que Él dice es, deja que sea cambiado. Deja que sea primero confrontado. Deja que sea primero llevado al arrepentimiento y después transformados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. Pero ¿qué hace un ministro fraudulento? Solo escúchame a mí, no escuches a otros, no leas otro libro, solo yo tengo la palabra correcta, la palabra que necesitas, y sus promotores van a hacer que veamos solo a ellos. No. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo puestos en Él. Cuidado con los que son vendedores de vendas mágicas que con sus señales y sus prodigios o sus doctrinas quieren atar tus manos para que tú no sirvas al Dios verdadero. Quieren atar tu mente, no con el Evangelio. El Señor dice, ponte el yelmo de la salvación. Es decir, el yelmo del Evangelio para que tus pensamientos sean dirigidos por la salvación en Cristo Jesús. Pero ¿qué hace un Simón, un profeta falso? Te quita ese casco y te pone una venda para que pienses como él, para que vivas como él te diga, para que te hagas dependiente de su persona y por lo tanto solamente él y solo él sea engrandecido. De esos hay muchos, más de los que te imaginas, y están dentro de la iglesia. Ya veis, dice, ¿por qué habéis de cazar almas en mi pueblo? Para mantener así vuestra propia vida. Quiere decir que estos falsos ministros tratan de cazar almas para mantener su vida, su prestigio, su poder, su grandeza, su soberbia, su vanidad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Mira qué interesante frase, cazáis almas al vuelo, almas que deberían ser libres, las cazan para atarlas. Almas que deberían avanzar hacia la plenitud, son retenidas. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves, como vuelan las aves. Voy a leer de nuevo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Eso quiere decir que el Señor quiere que seamos como aves libres, que abramos nuestras alas y volemos hacia la santidad, que volemos hacia la libertad espiritual, que volemos hacia la paz, hacia la justicia, hacia el gozo, puestos los ojos en Jesús, no en los hombres, no en los cazadores de almas. Romperé vuestros velos mágicos, dice el Señor,
y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán manos, y sabréis que yo soy Jehová. Pero cuando entristecéis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, ¿por qué crees que el evangelio se llama evangelio? Buenas nuevas. Aquel que tiene a Cristo tiene gozo. Aquel que tiene a Cristo tiene alegría. Aunque las cosas no vayan del todo bien alrededor, no necesita más. Pero ¿qué hace un vendedor de vendas mágicas? ¿Qué hace un profeta falso? ¿Qué hace un Simón? Ofrece magia. Ofrece cosas como por arte de magia. Tómate este vaso de agua traído del Jordán y vas a tener trabajo. Compra esta astilla de la cruz de Cristo que se encontró en las tierras de Jerusalén y vas a entrar al reino de Dios. Y entonces la vida de las personas están entristecidas porque nunca va a ser suficiente lo que uno pueda hacer. Pero por eso las buenas nuevas de salvación son de gozo y de gran alegría, porque Cristo ya lo hizo. Cristo murió por ti, Cristo te salvó, Cristo subió a la cruz. Tú no podías, no tenías. Dime cuánto dinero necesitas pagar para poder alcanzar la vida eterna. No alcanzarían 100 vidas para poder juntar toda la riqueza. Pero Cristo lo hizo porque te amó. Por eso el Señor dice, entristecen a la gente con mentiras. ¿No te parece muy triste la doctrina tan nefasta de la Iglesia Católica del purgatorio? Donde a las personas les dicen que hay que estar haciendo misas todos los años para sacar al alma de su familiar del purgatorio, y la gente se la pasa pagando misas y misas y misas, haciendo rezos y rezos y rezos, yendo de rodillas todos los años para que el alma de su familiar pueda ser sacada del purgatorio. ¡Qué vida tan miserable! Pues como esta secta o como esta enseñanza falsa de la Iglesia Católica, hay muchos metidos en la Iglesia evangélica engañando a la gente y manteniendo a la gente triste y temerosa. ¿Por qué crees que hay mucha gente que no logra salir de esas sectas? Que está ahí. Los de pare de sufrir, que solo buscan dinero como Simón. ¿Por qué la gente va y va y va y nunca termina de dejar de sufrir? El Señor dice, voy a acabar con esas vendas mágicas. Voy a destruir con esas doctrinas de tristeza. Voy a fortalecer. Dice, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis al impío. ¿Por qué? Porque son vendas mágicas, pero sigue pecando. Te lleno de miedo, te lleno de temor. Eso es lo que hacen los profetas falsos. Me enriquezco a costa tuya, te manipulo tu manera de pensar, pero te doy autorización de que sigas pecando, porque al profeta falso no le importa tu santidad, no le importa que tú te consagres para que te acerques a Dios. Lo que le importa es tener poder, dominio, autoridad y dinero. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová de los ejércitos. Por eso tenía que llegar Pedro y Juan en el capítulo 8. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo quería librar a los samaritanos del peligro de Simón, que estaba a punto de surgir. Así que Pablo y Pedro llegan, y como apóstoles verdaderos, cuando el Simón les dice, les pago para que ustedes me den eso, se comportaron como verdaderos apóstoles. Discúlpeme usted, pero yo miro muchos apostolitis hoy, muchos apóstoles en la iglesia moderna, cuyo fin mayor es tener dinero. Pedro y Juan eran verdaderos apóstoles porque no les importaba el dinero. Lo que les importaba era que el verdadero evangelio fuera predicado. Así que le dijeron, no me importa tu dinero, que tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios, hablando del Espíritu Santo, se obtiene con dinero. Por eso tú no le puedes pagar nada a Dios. Y alguien dirá, ¿y qué el diezmo y la ofrenda? No le estás pagando a Dios. Y si alguien piensa que porque diezmas y ofrendas en la iglesia obtienes algo o puedes obtener algo, yo te tengo que decir hoy lo que le dijeron el apóstol Pedro y Juan a este hombre, que tu dinero perezca contigo. Si tú piensas que porque tú diezmas y ofrendas obtendrás más privilegios de la iglesia, si tú piensas que porque diezmas y ofrendas obtendrás un cargo en la iglesia, si piensas que porque ofrendas y diezmas obtendrás más dones, más
beneficios, que tu dinero perezca contigo. Porque nosotros no le estamos comprando a Dios. El que diezma y ofrenda lo hace porque ama a Dios y ama su obra. Arrepiéntete de tu maldad, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad estás. Entonces Simón, pero me faltó un versículo que es el importante. Versículo 21. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El evangelio, la iglesia y el ministerio no son para gente que necesita reconocimiento, que necesita poder, que necesita dinero. No son para ellos. El evangelio es para aquellos que realmente anhelan vivir la vida de Cristo sin ganar nada a cambio. Tengo que cerrar haciendo un paralelismo entre Simón y lo que nos dice Judas, el apóstol Judas. Y con esto termino esta enseñanza acerca de los profetas o ministros fraudulentos que se injertan en la iglesia actual. Dice la palabra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de esta común salvación, lo más importante es la salvación en Cristo, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por eso es que hablo así. Tal vez tú dirás: ¿y usted por qué? Usted, pastor Alex, ¿por qué predica así? ¿Por qué no mejor respeta y permite que aquellos que se están enriqueciendo o que se están engrandeciendo a sí mismos, ¿por qué no los respeta? Porque no puedo. Tengo que contender ardientemente por la fe cuando veo que el nombre de mi Cristo está siendo manejado de una manera incorrecta. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hablaremos con calma de este pasaje más adelante, pero qué triste que muchos estén convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Libertinaje, no libertad, libertinaje. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, mi Señor Jesús, habiendo sacado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó porque no creyeron. Pero quiero avanzar. Versículo 8 de Judas dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Adorar, esperando recibir un beneficio a cambio. Caín adoró, pero no le dio su corazón a Dios. Sí, dice que trajo lo mejor de la tierra, pero él esperaba ser reconocido, ser engrandecido, no engrandecer a Dios. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Qué es lo que quería Balaam para cuando profetizó? Dinero, riqueza, una ganancia económica. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Y qué es lo que buscó Coré? Poder, dominio, que él fuera el papá de los pollitos, por decirlo de alguna manera. Entonces, egoísmo, adorar por egoísmo, dar palabra por dinero y buscar ministerio solo para dominar a las personas, son ministros simones fraudulentos, manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para acá, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó Enoc. Mira qué interesante que fue Enoc el que profetizó de ellos, porque Enoc, ahí vamos a hablar de Enoc en otra ocasión, significa consagrado. Entonces los consagrados profetizan de los que no se quieren consagrar para Dios, sino para el mundo. Impíos en todas sus obras, que han obrado impíamente, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas,
adulando a las personas solo y solamente para sacar provecho. Cuidado con los Simones. Caras vemos, corazones no sabemos. Simón estaba ahí y el bonachón de Felipe no se dio cuenta. Pero Pablo y Juan, por el Espíritu Santo, vieron su corazón por un don que se llama ciencia. Los dones estaban actuando. Y por el don de ciencia, vieron que el corazón de Simón no era honesto, no era recto. Así que le dijeron, arrepiéntete, porque eso solamente te va a llevar a una cosa, a amargura y maldad. Y yo te puedo decir algo más, no nada más a los vendedores de vendas mágicas, no solo ellos van a terminar en hiel de amargura y en maldad, también quienes lo sigan. Termino, hermano, pensando en lo que Jesucristo dijo, precisamente hablando de los tiempos finales. Estamos en tiempos finales, yo lo creo con todo mi corazón. Y haciendo eco de las voces de mi amado Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él empieza a hablar de las señales del fin, de los terremotos, de las guerras, de las plagas, de la maldad que va a aumentar en el mundo, comienza su disertación hablando de los tiempos finales con estas palabras. Mirad que nadie os engañe. Cuida tu corazón, cuida tu alma, cuida tu manera de pensar. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos Simones que parece que sí escuchan y que se saben la doctrina, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y después habla de las guerras, de las pestes, de las hambres, de los terremotos, y todo esto será principio de dolores. Versículo 11, Mateo 24, y muchos falsos profetas se levantarán. Muchos falsos profetas como Simón se levantarán, vendedores de vendas mágicas, vendedores de piedras, vendedores de cuadros, vendedores de estampas, vendedores de agua milagrosas, vendedores que te dirán cuánta falsedad para que dejes de ver a Cristo y su palabra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso quiere decir que los falsos profetas se levantarán cuando el amor de la gente esté débil por Cristo. Y la gente va a querer algo más, va a necesitar algo más que Cristo, más que la palabra. Y va a empezar a escuchar estas voces de falsos ministros, vendedores de vendas mágicas, que como ya te lo dije, atarán sus manos y su cabeza. Y continúa hablando de las señales del fin. Y por tercera vez en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Por eso Dios mandó a Pedro y a Juan a Samaria. Ya había muchos escogidos en Samaria, llenos de gozo, llenos de alegría, aprendiendo la palabra, comiéndola de una manera voraz. Pero había uno que quería aprovecharse de todo eso. Un Simón que quería poder, dominio, autoridad y dinero. Pon cuidado, pongamos cuidado. El Señor quiere que tus manos sean libres para alabarlo con todo tu corazón. Y quiere que tu cabeza sea libre para que leas tu Biblia con libertad y el Espíritu Santo te puede interpretar de manera correcta, de tal manera que le des solo y solamente a Cristo la gloria. Que Dios te bendiga, amado amigo, amado hermano.